quiero ver. No. Bueno, la farmacología de la placa motora y los relajantes musculares, que esto lo vamos a... sigue esto las benzodiazepinas, entonces vamos a hablar del mecanismo de acción de las benzodiazepinas y solo una, que es la ciclobenzaprina, aquí, pero en la otra es de benzodiazepinas, ¿ya? Y ahí ya empieza el doctor Isabel con sus talleres de antidepresivos, psicóticos, benzodiazepinas, los talleres que hacen. Profe, al final, la prueba del 17 entra hasta... No, lo del dolor no. Ay. Ya. ¿Y esa prueba en la otra semana, dice? Sí. ¿Qué día es? Jueves. Mañana. Ya. Entonces, aquí, ¿cierto? Nosotros vamos a mirar esto que es fisiología, pues. ¿Sí? Entonces, el músculo se contrae, el músculo esquelético, ¿cierto? Se contrae por acción de neuronas motoras, ¿cierto? Si el músculo esquelético no recibe una neurona motora que le manda un potencial de acción, no se contrae. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Bueno. ¿Se acuerdan? Yo hice lo mismo, bueno, el otro día una niña me dice, si me acuerdo, fue el peor día de mi vida. Se acordaba de la fecha de la prueba, yo sigo, pero va a jugar, entonces se acordaba de la fecha de la prueba, el 17 de abril. Qué terrible. Me carga provocar eso, pero bueno, esta parte fome, uno tiene que enseñarle alguna vez. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros, estos fármacos pueden tener acción central. Hay unos que intervienen con la formación reticular. La formación reticular regula la tensión muscular periférica. Hay otros que actúan a nivel espinal, modulando la acción GABAérgica, principalmente, porque el GABA hace que la glicina produce relajación muscular periférica a nivel espinal. Y los que vamos a ver hoy día, y los que nos vamos a centrar hoy día, estos son los fármacos que interactúan en la unión neuromuscular. ¿Ya? Y ahí tenemos los dos familias grandes, que son los despolarizantes y los no despolarizantes. O sea, ¿producen despolarización o no producen despolarización? Ya. Entonces, recordar ese mecanismo, ¿cierto? Hay fármacos que van a intervenir en este proceso, en la exocitosis y en la unión neuromuscular, Eso lo vimos. ¿cierto? De la acetilcolina con el receptor nicotínico. La neostigmina y eso. Puede producir. Pero eso lo vimos en el fármaco del sistema autónomo como agonistas colinérgicos de acción indirecta, ¿de acuerdo? Ya, eso no nos vamos a ver. Pero también, ¿cierto? Hay un fármaco que interactúa aquí. O sea, muy Claro, que afecta el entrecruzamiento de los filamentos de actina y miosina. ¿Ya? ¿Para qué creen ustedes que se usan estos fármacos? Un fármaco que va a producir parálisis muscular. No suena algo malo, ¿cierto? El Botox, la toxina botulínica, ¿sí? Pero no la vamos a ver el Botox, ¿sí? ¿Sí? No la vamos a ver el Botox. ¿Alguna vez le harán algún taller, algo de cosmetología? Hay gente que sale y se dedica a eso, le habla eso. para los trastornos hiperkinésicos, ¿no? Se utilizan, ¿cierto?, para combatir la espasticidad muscular. Claro. Por Eso ejemplo, puede estar en la trombosis. en un paciente que tiene una paraplegia, que inicialmente va a tener espasmos musculares, ¿cierto? Una tetraplegia, inicialmente tiene espasmos musculares. Hay pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares que afectan la parte motora, el componente motor periférico, ese músculo, tu cerebro tiene una representación. Entonces el cerebro genera espasmos, reflejos en el músculo, que son súper dolorosos. ¿Ya? Eso es lo mismo que pasa como, o sea, no sé si es lo mismo, pero cuando te cortan un brazo y como que tenés dolor fantasma. De hecho pueden ser parte de la terapia del dolor fantasma. Ah, ya. ¿Ya? Pero también se utilizan con un fin. Con un fin. La anestesia.
para operar Claro. el tórax y para intubar. Ya. Entonces, eso, tienen que intubar a un paciente y para evitar el reflejo de la deglución, ¿cierto? Se utilizan un fármaco. O para operar a pacientes de cirugías torácicas que los músculos que contraen la musculatura del tórax, ¿cierto? Tienen que antagonizarse, porque si no, no lo pueden ver. Porque están operando que el diafragma se esté contrayendo o los músculos se estén contrayendo. Imposible. ¿Ya? Bueno, entonces, farmacológicamente están los relajantes musculares de acción central, que son estos, donde tenemos en el primer grupo las benzodiazepinas. ¿Ya? Y ahí uno siempre habla en esta clase del diazepam, ¿cierto? Que es un medicamento que tiene esa función. Después viene, ¿cierto?, la ciclobenzaprina, que es un relajante muscular central también. La ciclobenzaprina actúa sobre la formación reticular. ¿Ya? Después tiene la clormesanona, la clorzosaxona, el dantroleno, el baclofeno, que todos esos tienen acción espinal. Todos esos tienen acción espinal. Por eso dice acción central. Y estos son los de acción periférica, que se clasifican en dos: los despolarizantes, o sea, los que van a producir despolarización y van a mantener esa despolarización. Y ahí hay uno súper famoso, la succinilcolina. ¿Ya? Que hay en diferentes presentaciones, en spray, inyectable, es un medicamento que se usa bastante. Y los fármacos no despolarizantes, que son los que normalmente bloquean el receptor nicotínico, esa es la diferencia. La succinilcolina induce una despolarización y evita la repolarización, entonces la zona muscular queda despolarizada. ¿Sí? Y no puede generar otra contracción porque se produce la contracción después y el músculo se relaja. Y para eso tiene que acordarse usted que el fenómeno excitable y el fenómeno contractil están separados. Si yo induzco despolarización, el músculo se contrae, pero para poder generar otra contracción tiene que volver a repolarizarse y despolarizarse. Entonces, por eso aquí se usan fármacos despolarizantes. Y los fármacos no despolarizantes interactúan con el receptor nicotínico. Y esos son todos derivados de, según su apellido, son derivados del curare. ¿Ya? Que es esa toxina, ¿cierto?, que induce parálisis neuromuscular. Entonces ahí está la tubocuranina, o sea, el atracurio, el ciscurio. Los fármacos que son relajantes musculares, o sea, esos producen como rigidez, ¿o no? Porque si dice que los despolariza y genera contracción, ¿genera rigidez? No, porque si yo genero una despolarización, se produce una contracción-relajación. Ah, ya. Y el músculo queda relajado. Relajado. Ya, ya. O sea, como que se contrae primero. Pero para poder generar otra contracción necesito volver a despolarizarlo, pero la neurona está despolarizada, entonces no va a responder. Ah, no tiene potencial de acción. Y en el otro, en el segundo, ¿cierto?, el mecanismo de acción es bloquear el receptor nicotínico, como lo que hace la miastenia gravis, pero a través de un fármaco, ya que son los derivados del curare. Y profe, un ejemplo, o sea, como esta despolarización puede ser un natural, entre comillas, pero patológica en sí, puede ser como una hipercalemia. ¿Podría producir una despolarización más? Pero eso genera una despolarización y fasciculación. No, obvio. En este caso no. Mira, aquí están todos los medicamentos que pueden afectar la unión neuromuscular. Y ahí está su toxina botulínica, ¿cierto? Por ahí está. Ya que bloquea la liberación de vesículas que contienen acetilcolina. Eso es lo que hace. ¿Ya? Ahí está la tetrodotoxina. ¿Se acuerdan de la tetrodotoxina? ¿Ah? ¿Sí? El peglo, ¿cierto? Bueno, estos medicamentos, ¿cierto? Algunos se usan todavía, ¿cierto?, para inducir relajación muscular. Igual que el Botox se lo utiliza como un fármaco antes, ¿cierto?, para disminuir la espasticidad muscular. ¿Sí? Cuando la toxina botulínica, algo como similar que produce el síndrome de Lambert-Eaton, produce una como anticuerpos
que atacan presinápticamente y hacen lo mismo que la toxina botulínica. ¿La toxina botulínica dónde viene? No sé, del bote. O sea, que son agentes infecciosos. ¿Qué le dicen bichos? Clostridium. ¿Sí? ¿Ahí le dicen bichos? Sí. Perdió su nombre, bicho cerrado. Ahora se llama agentes infecciosos. Los estudiantes me dicen que tenemos clases de agentes infecciosos. ¿Sí? Sí, para perder la tradición se acabó, pero ustedes se acaba la tradición. ¿A usted le dicen bicho? Oye, ¿de dónde viene la toxina botulínica? Clostridium. El Clostridium botulinum, que producía la enfermedad del botulismo. Era una enfermedad compleja, que ya no, ya es súper rara, ¿cierto? Porque para que te dé, tienes que comer huesos que están botados en el piso. ¿Quién va a hacer eso? Y quedaban así. No voy a abrir la otra. De ahí viene el nombre del botox, ¿no? Ya. Bueno, y ahí tiene una serie, está la tetrodotoxina, ciertos venenos, por ejemplo los alfa venenos de serpientes. Las alfa toxinas de la serpiente tienen la serpiente, la coral. ¿Conoces la coral? ¿La serpiente coral? Claro, te pica la coral y te cae. La verdadera coral. Hay una falsa coral, que es una serpiente súper temida en Asia. ¿Sí? La gente ve una coral y saltó corriendo, porque produce de muerte, porque produce parálisis respiratoria. Se paralizan los músculos esqueléticos, eso produce parálisis respiratoria. ¿Ya? Las serpientes que son tienen como, es una serpiente que tiene como una cintita de colores alrededor. ¿Ah? Es bonito. En Brasil hay una falsa coral. Y también la gente la ve y se dice, che, igual que falsa coral, la verdadera coral, me la arranco. ¿Sí? Quizás serpiente ya bien. No, una serpiente bonita. Acá en Chile la culebra es bonita, ¿no? La del cerro, ¿la han visto? Sí, pero bueno. Ya. Las benzodiazepinas, ahí dice capítulo del sistema nervioso central, ¿cierto? La vamos a ver en la otra clase. Pero las benzodiazepinas lo que hacen, ¿cierto? Son agonistas Del receptor o modificadores alostéricos positivos del receptor GABA. ¿Qué significa eso? Si se unen y producen una sinergia, Claro, al unirse, ¿qué pasa con el GABA? aumenta como su efecto. Como que... No, aumenta la afinidad del GABA por su receptor. Eso hace. Ah, ya. Por eso es un modulador alostérico positivo. Ya, ¿Ya? O un sinergista, como le dicen, pero el concepto está mal. ya. No es sinergista, porque la benzodiazepina en sí no produce porque vamos a ver después, vamos a ver los anestésicos generales inyectables. Entonces los anestésicos generales inyectables sí imitan al GABA, No, en este pero la caso. benzodiazepina no imita al GABA. La benzodiazepina lo que hace es favorecer la afinidad del GABA por su receptor. Eso hace. Lo mismo que el alcohol. El alcohol No, el alcohol imita al GABA. Ah, ya. Ah, sí, sí. El sí. alcohol es un depresor. Por eso no voy a mezclar Y el alcohol favorece la secreción de GABA, de hecho. Ya, Por eso no se pueden mezclar las benzodiazepinas con el alcohol. Claro, sí, ¿Ya? Pero las mezclas. sí, sí. Ya. Entonces, ¿cómo lo hace? No vamos a ver la otra clase, no vamos a mostrar mucho en detalle en eso, pero en este lugar nosotros tenemos un sitio de unión de las benzodiazepinas. Que lo vamos a ver, se llaman BZ1, BZ2, BZ3. ¿Ya? Y después ahí vamos a diferenciar dónde actúan las benzodiazepinas y dónde actúan los fármacos Z. ¿Por eso los fármacos Z? ¿Sopiclona? Ah, sí. ¿Los conoces? Sopiclona, sí. Ya. Bueno, pero las benzodiazepinas son relajantes musculares dentro de su mecanismo de acción. ¿Ya? Dentro del mecanismo. Entonces, todas las benzodiazepinas, el diazepam, el midazolam, Producen el relajación. clonazepam, el clonazepam, todos producen relajación muscular. ¿Ya? La ciclobenzaprina, ¿cierto? Es un relajante muscular porque genera un efecto inhibitorio en la formación reticular. Entonces disminuye el tono muscular periférico. ¿Ya?
La gracia que tiene la ciclobenzaprina es que tiene un efecto hipnótico menor. ¿Sí? Un efecto hipnótico menor. No lo produce efecto hipnótico. Y no te da sueño. Y no tiene el efecto adverso de las benzodiazepinas, que es la somnolencia residual, que todos lo tienen. Todos lo tienen. No voy a decir yo el clonazepam actúa corto, pero sí puede producir somnolencia residual. ¿Ya? Bueno, incluso no es, esto es la confusión eterna, no es una benzodiazepina, sino que pertenece a la familia de los antidepresivos tricíclicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen 3 siglos. sí, ya como la michestilina. Y tiene otros efectos, tiene un efecto inhibidor de la recaptación de serotonina, también tiene un efecto, ¿cierto?, inhibidor de la recaptación, favorece el metabolismo de la adrenalina, ¿sí? Y otros fármacos, otros compuestos. Entonces interactúa con esos fármacos. Normalmente una persona que le van a preguntar a usted, oye, porque se usa para tratar la espasticidad muscular, los dolores musculares provocados por espasticidad, por estrés, o por qué causa. Sí, se da a veces por el bruxismo. Para el bruxismo también lo pueden prescribir los dentistas. ¿Ya? Y usted le va a preguntar a las personas si toman antidepresivos, si está tomando alguna terapia estabilizadora de ánimo, porque estos pueden ser favorecedores de la reacción adversa compleja de los antidepresivos, que es el síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Bueno, ahí está usted el tiempo efectivo, ¿cierto?, de 12 horas. Normalmente la gente se lo toma, se va a acostar y el otro día amanece el músculo relajado. Pero el efecto que tiene es inhibe el área de la formación reticular, que es encargada de mantener el tono muscular. ¿Ya? Eso es lo que es. Entonces, mira, lo usan los fisioterapéuticos. ¿Sí? Los fisioterapeutas. La doctora ya te hacía un taller de estos fármacos. Me va a preguntar, ¿sí? Ella es fisiatra, lo usan. Ya, la clormesanona, ¿cierto? También, ¿cierto? También es un fármaco que no es una benzodiazepina, ¿ya? Sino que es un relajante muscular espinal, ¿ya? O sea, quiere decir que potencia las motoneuronas inhibitorias. ¿Cómo se llama esa? Hagamos motoneuronas. ¿Ya? Entonces, inhibe los reflejos polisinápticos espinales. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente las personas que tienen espasticidad muscular, como que la sensibilización periférica está aumentada, ¿ya? Entonces los reflejos, se activan reflejos sin necesitarlos, y eso genera una espasticidad muscular. ¿Les duele el cuello cuando están estresados? Sí. La espalda, ¿cierto? Se anda aquí con una piedra. ¿Sí? Ya, estos medicamentos son palos. Ya, pero su uso, ¿cierto? Es para las alteraciones musculoesqueléticas, ¿cierto? Posterior a una cirugía lumbar, ¿ya? O cuando las personas tienen esta complejidad de la espasticidad muscular severa. ¿Ya? Bueno, puede producir dependencia. ¿Ya? Le va a gustar el mecanismo de acción porque también produce la sensación de agrado. Y esto es la complicación más grande, que es el síndrome de Stevens-Johnson, ¿cierto? Hipersensible. Es una hipersensibilidad. Ya, la clorzoxazona, ¿cierto? Si ustedes lo ven, actúa en la médula espinal. ¿Ya? Actúa en las áreas subcorticales, o sea, en el tronco encéfalo. ¿Sí? Ya, y se utiliza, ¿cierto?, para tratar también la espasticidad muscular periférica. ¿Ya? El baclofeno, ¿ya? Tiene una acción GABAérgica. Entonces se utiliza
Ahí están viendo una actividad GABAérgica que imita al GABA y estimula la secreción de GABA, ¿cierto? Normalmente se utiliza para tratar la espasticidad muscular en personas que tienen lesión medular. ¿Ya? Porque los otros fármacos que nos vamos a ver hay algunos que tienen como indicación de no usarlos en esa situación. ¿Ya? Antiespástico muscular. La tizanidina también, ¿cierto? Un antiespástico normalmente se utiliza para la espasticidad muscular postquirúrgica. Cuando las personas le hacen estas cirugías de escoliosis, que lo estabilizan con placas, imagínense los dolores que puede provocar eso después. Pero los dolores, más que no es un dolor inflamatorio el que se produce ahí. Es el dolor que se produce ahí es posterior a la cirugía por la irritación nerviosa. El neurogeno. Claro, entonces la irritación nerviosa produce espasmos. Y es un espasmo muscular y tiene una placa. Entonces eso te va a provocar el dolor periosteal, que es terrible. Entonces se utiliza, ¿cierto?, como antiespástico muscular. ¿Ya? También, ¿cierto?, se utiliza la tizanidina, tiene uso antiespástico en las personas que tienen accidente cerebrovascular. Lo que comentábamos al inicio de la clase, ¿cierto? Que cuando tienen una lesión, por ejemplo, motora, pierden la motricidad de un brazo, en el momento que pasa a las personas con un accidente cerebrovascular, ¿cierto?, o la motricidad de la cara, eso produce dolor. Esas zonas son zonas muy dolorosas. Entonces, para disminuir los espasmos musculares provocados al inicio de la lesión, la tizanidina es súper eficiente. También para tratar, ¿cierto?, los dolores en los pacientes con esclerosis múltiple, ¿ya? O con alguna enfermedad epinelizante periférica. ¿Ya? Antiespástico. Mira lo que hace. Agonista alfa 2, por eso. Entonces puede producir hipotensión, mareo, no. Pero se dan cuenta que todo tiene que ver con saber la fisiología del sistema autónomo, del sistema nervioso, de las neuronas, porque cuando yo estoy hablando de esto me imagino lo que conversamos alguna vez, la inhibición espinal provocada por el GABA, ¿sí? La inhibición central provocada por la glicina y el GABA. ¿Sí? Bueno, el dantroleno, ¿cierto?, es bien particular porque mira lo que bloquea. Bloquea a nivel de la sarcómera. ¿Ya? Entonces interfiere el entrecruzamiento de fibras, la actina y miosina. Súper específico. ¿Ya? Mira lo que dice. Afecta a todos los músculos. Entonces, por lo tanto, se usa de preferencia en pacientes que están... Claro, porque aquí no va a haber como... No hay selectividad. No hay selectividad. Pero estamos tratando el dolor producido por el espasmo. Eso es lo que estamos tratando. ¿Ya? Y ahora los bloqueantes neuromusculares, ¿cierto? Tenemos el tipo despolarizante, que ahí está la explicación de que lo que hace, ¿cierto?, es estimular la despolarización y generar un potencial de acción que no repolariza. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces los canales de sodio permanecen abiertos, ¿cierto?, el músculo excitado. Y lo puede hacer, ¿cierto?, mediante el bloqueo de la colinsterasa, que eso es lo que vimos. La neostigmina. La neostigmina, la fisostigmina, mediante la liberación de grandes cantidades de acetilcolina. Que eso nosotros sabemos, si hacemos esto, vamos a tener muchas reacciones adversas, ¿cierto? Entonces lo hace la acción de un agonista de la acetilcolina que compite por el receptor nicotina. ¿Ya? Y esta es la forma de poder hacer. ¿Ya? Había una película de terror que un tipo mataba con su acetilcolina. Inyectar y la gente se saca como que empieza. ¿Sí? Horrible. Bueno, y era una historia de la vida real. Como el enfermero que inyectaba potasio, ¿se acuerdan? Terrible ese. Bueno, la succinilcolina entonces, bueno, se utiliza principalmente
para inducir la parálisis muscular, para favorecer la intubación. Normalmente por el efecto que produce en el paciente con ese desagrado, es decir, que ya no puede encontrar tus músculos, ¿cierto? De preferencia lo usan cuando el paciente ya perdió la conciencia. Pero a veces lo tienen que usar por el paciente despierto, pero ahí normalmente lo usan como un spray. Facilita la intubación a picos. ¿Sí? Y los succiones colinas. Excelente. Entonces es un spray que le echan en la faringe y con esa forma se produce parálisis muscular. Es de acción local. No es la lidocaína en spray que usa el otorrino. Los costosos es terrible, no es el otorrino. Se ponen una lidocaína en spray y hay como la lengua de anda bailando, ¿no? Terrible. ¿Y eso para qué lo ocupan? Para mirar para poder examinar un poquito más atrás. Ya. Y los no despolarizantes, ahí están ciertos los derivados del curare. Aquí vamos a ver algunas cositas que pasaron y yo quiero saber si usted la sabe. ¿Qué es lo que es la eliminación de Hoffman? Porque este medicamento el atracurio lo metaboliza la colinesterasa. Y eso dice que hidrólisis éster. Eso es lo que hace la colinesterasa. Pero ¿qué es la eliminación de Hoffman? Farmacología general. ¿Es un metabolismo o no es un metabolismo? No, porque ¿Lo recuerdan de la clase de metabolismo? ¿Sí o no? No, porque no es un metabolismo. No, porque dice eliminación. La eliminación de Hoffman es una reacción natural que le ocurre a los amonios cuaternarios, a los derivados de amonio cuaternario en nuestra sangre. O sea, el medicamento se transforma por el pH de la sangre y se elimina. Eso se llama eliminación de Hoffman. Pero tienen, si ustedes se acuerdan, la primera diapositiva, lo tienen todos los fármacos de los que hemos estado conversando. Claro, porque todos tenían urio, son del mismo derivado. Y se eliminan rápidamente. ¿Ya? Entonces este medicamento, ¿cierto?, tiene una acción de 30 minutos y produce parálisis muscular. Eso es lo que produce. Ya en estos tienen que ir viendo esto. Si inducen o no la liberación de histamina. ¿Ya? Porque eso produce las complejidades de la histamina. ¿Cierto? Súper. El rocurio, ¿cierto? La gracia que tiene es que se puede usar para procedimientos largos. Entonces lo usan como infusión. ¿Ya? Y como dura 30 minutos, se corta la infusión y se acaba el efecto. La infusión continua. El pancuronio, esto creo que es el más famoso, ¿ya? Porque no libera histamina, o este sí que no libera histamina. ¿Ya? Pero también es un bloqueante de placa, por lo tanto induce la parálisis muscular. ¿Ya? Todo es lo mismo, si lo vamos viendo las diferencias de eso. ¿Ya? Esta reacción adversa es importante porque estos pacientes que reciben estos fármacos son quirúrgicos. Entonces induce un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial y del gasto cardíaco. Y a veces no quiere decir. ¿Ya? Eso va a depender de si alguno de ustedes se inspira y se decide ser anestesista. ¿Ya? El rapacuronio, ¿cierto?, no libera histamina. ¿Ya? Un poco. Y eso, como dice ahí, ¿cierto?, es una alternativa a la succinilcolina. ¿Ya? Aquí. Mira lo que estamos, para lo que están viendo. Aquí cosas. Entonces, idealmente el paciente cuando lo tienes que operar tiene que estar en ayuno, ¿cierto? Sí. Porque los fármacos pueden inducir el vómito. ¿Sí? Ya.
Entonces esto es una alternativa en esos procedimientos. Cuando no tienen el paciente en ayuno, en de urgencia. El otro se utiliza para producir una relajación muscular corta en la reducción de fracturas. Ustedes el otro año van a hacer trauma, le van a contar ahí que el problema principal es que cuando el hueso se fractura, los músculos se contrae contraen. todo el músculo. Sí. ¿Cómo sacáis eso? Imposible si no relajáis la musculatura para poder hacer eso. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? El rapacuronio se puede usar, ¿cierto?, como medicamento para inducir relajación muscular, reducir la fractura y como el efecto a los 14 minutos se va a ir. Y mientras tanto, su colega, el anestesista, lo ventilará porque la parálisis respiratoria va a venir. ¿Ya? Ya. Y la última diapositiva, con esto nos vamos. Porque ahí se termina la otra semana, está en el calendario de la otra semana. Ahora que el doctor Isabel va a venir en 2 semanas. Para que no nos mueran. Interacciones con antibióticos. Aquí hay que saber, la verdad que es más fácil aprenderse con los antibióticos con los que no hay interacciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va a generar problemas. Los que no tienen ninguna actividad sobre la unión neuromuscular son las penicilinas, las cefalosporinas y el cloranfenicol, que son como los antibióticos que se usan. ¿Ah? Todo lo demás no puede usar. Todos los demás producen interacción. Entonces los demás pueden, por ejemplo, alargar el efecto y potenciar el efecto, alargar el efecto. Y eso es un problema porque estamos hablando de un fármaco que induce parálisis muscular. ¿Ya? Entonces, pero en realidad la profilaxis quirúrgica, ¿qué usan? ¿Qué le dijo la profe? Cefazolina. ¿Qué es lo que es la cefazolina? La cefalosporina. ¿De cuál generación? De segunda. Bien. Que me operaron con de la rodilla y me pusieron cefazolina. No, En este momento usan cefalosporinas de segunda generación como profiláctico en la cirugía. Es una profilaxis, ¿no? Porque se supone que ustedes, los cirujanos, entran absolutamente bien lavados y estériles, con trajes estériles. Los pabellones tienen un flujo laminar unidireccional, el material es estéril. Y usted aprende a ponerse los guantes, a sacarse los guantes sin tocarlos. Por lo tanto, todo es estéril. sí. Las cositas, las suturas vienen dentro de unas cajitas estériles que incluso traen un líquido que cuando entra en contacto con el aire se transforma en gas y esteriliza el ambiente. No hay por dónde. Entonces el antibiótico es un profiláctico, ¿ya? Como una medida de prevención. Bueno, casi siempre usan cefalosporina. El cloranfenicol también lo usan, pero el cloranfenicol se usa como... ¿Antifúngico? No. El cloranfenicol es una... ¿Qué es lo que es el cloranfenicol? No me acuerdo. No lo vimos. No me acuerdo de... Si lo vieron. No, profe, segurísimo. ¿Cómo no vieron el cloranfenicol? Habría que ver el cloranfenicol. El cloranfenicol pertenece a los fármacos. Hay unos antibióticos que eran nefrotóxicos, ¿sabes? Y ahí tienen que haber visto la tobramicina. ¿Sí? Esos medicamentos normalmente son de uso tópico, porque son nefrotóxicos y ototóxicos. Los macrólidos. Los macrólidos. Acitromicina, claritromicina. No, los aminoglicosios, perdón, me equivoqué yo. Aminoglicosios, dije mal. Porque no tengo idea de antibióticos. Eso es lo que tengo que saber. Y los aminoglicosios, como son nefrotóxicos y ototóxicos, a la gente se le puede producir una sordera. ¿Ya? Son medicamentos, ¿por qué aparecen aquí? Porque se utilizan en las cirugías como soluciones, suspensiones tópicas. Entonces, si usted ve la gentamicina, es un frasquito transparente y dice loción de gentamicina. ¿Por qué? Porque usted tiene que ponerla así.
encima del tejido. Entonces, normalmente le ponen, cuando hacen cirugías gástricas, tienen que limpiar antes de unir, porque si no el contenido gastrointestinal va a ir a la herida, entonces lavan la herida con suero, antes de unir los dos trozos de intestino. Ya. Entonces ahí ponen normalmente como profiláctico la gente y el cloramfenicol. Pero la tobramicina, tienes que verlo, para las conjuntivitis. La tobramicina es para las conjuntivitis lo mejor. ¿Sí? Ya. Ahora con los anestésicos locales siempre van a tener que ver igual, porque estos también son de uso quirúrgico, entonces los que aparecen ahí son fármacos de uso. Entonces, con los anestésicos locales potencian el efecto de la anestesia local. Ya los anestésicos locales se potencian con hartos fármacos. Se alarga el efecto anestésico local. ¿Ya? Lo de la adrenalina no se potencia el efecto anestésico local. Lo de la adrenalina es una estrategia. La adrenalina contrae los vasos sanguíneos y evita que el anestésico local se absorba. Eso es lo que hace la adrenalina. Pero los otros fármacos que potencian la acción del anestésico local, ¿cierto? Hacen que la anestesia local dure más. Y eso produce estos medicamentos. ¿Ya? Yo desconozco y les pido que lo pregunten si se pueden usar en anestesia raquídea o en anestesia epidural. A veces lo usan. Porque yo sí sé que los opioides los combinan en la anestesia raquídea y en la anestesia espinal. ¿Ya? Y eso potencia dos cosas. Potencia la acción analgésica y potencia la acción anestésica. Entonces el anestésico local dura más tiempo y la analgesia del opioide dura más tiempo. Cuando lo usan combinado morfina con bupivacaína, por ejemplo, o morfina con lidocaína. Eso lo ponen epidural. No sé qué me habrán puesto a mí, profe, con la rodilla. Raquídea tienen que haber. Sí, no, raquídea, y me durmieron con midazolam. Sí, porque te tranquilo, no es el midazolam es una benzodiazepina de alta potencia que uno se duerme. Sí, yo me quedo dormido. Duerme rico, uno con la cabeza así. Ay, sí. Ya. Me parece que no me pusieron eso para potenciar el opioide porque No, es que analgésico, normalmente, ¿cuánto rato se te pasó la anestesia? no sé, debe haber durado como dos Entonces la lidocaína. Sí, porque me dolía. Porque la bupi con la lido se diferencian porque la bupi actúa 6 horas. Ah, ya, no, mucho. Ya, eso. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias.